esta información. Pues muy buena tarde a todos de nueva cuenta. Bienvenidos a la segunda sesión de este webinar internacional sobre tecnología y docencia, que reúne ponentes de 5 países y que nos comparten amablemente la información en torno a este tema. Y la pregunta siempre es como la misma, ¿no? ¿Cómo le hago para integrar las tecnologías en mi clase? Ese es como el punto medular, ahí es donde hay que darle al clavo. El doctor Rubén Edel, nos platicaba sobre este modelo híbrido, o lo que nosotros llamamos híbrido, ¿no? Y cómo podemos trabajar. En esta segunda sesión nos acompaña, toca ahora el tema desde Perú, de Chiclayo. Ahorita el doctor nos platicará un poquito ahí de Chiclayo, Perú y las condiciones, situación. El doctor Gerardo Chunga Chinguel, él es doctor en investigación e innovación educativa por la Universidad de Málaga, España. Tiene estudios de maestría en tecnologías de información e informática educativa. Es experto virtual en procesos de e-learning por la ONG FATLA de Ecuador, tutor virtual por la Organización de Estados Americanos, la OEA. Tiene amplia experiencia como docente universitario, tanto presencial como virtual, para pregrado o licenciatura, diplomados y también para posgrado. También realiza investigación utilizando TIC, marca personal digital, emprendimientos educativos. Fue docente en la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo, de Chiclayo, Perú. Él es el CEO fundador de la consultora Innovatic y un emprendimiento educativo digital que hace mentorías, cursos, capacitaciones para el tema de tecnologías educativas, docencia, trabajo colaborativo y demás. En este caso, bueno, Gerardo nos acompañó en la anterior primera generación de diplomado y repite con nosotros compartiendo esta información. Él tiene también un canal de YouTube, tiene videos, tiene charlas, asesorías, cursos, etc. Así que Gerardo, sin más preámbulo, bienvenido de nuevo virtualmente a México, concretamente a Veracruz, México, tierra bendita de Dios, donde Agustín Lara hizo una canción que quizás no conozcas por allá, Perú, pues llama así Veracruz. Dice Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar. Pero bueno, Gerardo, adelante, puedes compartirnos tu pantalla. La dinámica va a ser, bueno, lo escuchamos, vemos, y cualquier duda, pregunta, con toda confianza le preguntamos aquí al profesor Gerardo. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto conocerles y saludarles. Un fraterno abrazo desde aquí, desde Chiclayo, Perú. Hoy vamos a trabajar un tema interesante que tiene que ver un poco con cómo es que podemos incorporar las tecnologías dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Como vamos a trabajar por un poquito más de una hora, necesitamos estirarnos un poquito porque seguramente que toda nuestra jornada nos ha traído una serie de cosas y pues ahora lo que van a recibir es información de gran valor, información tal vez para algunos va a ser bastante y necesitamos ejercitarnos con una actividad que se llama gimnasia cerebral. Y aquí les voy a compartir mi pantalla. Esta gimnasia cerebral es un conjunto de actividades que nos van a ayudar a alinear un poco nuestros hemisferios para así estar listos para un proceso de aprendizaje. Y les voy a pedir, antes de compartir mi pantalla, les voy a pedir por favor que hagan esta actividad. Pongan su mano así, por favor. Así, todos así. Y después cambien el dedo. Háganlo rápido. Rápido. Eso sirve para ejercitar nuestro cerebro, para mejorar nuestro nivel de atención, nuestro nivel de comprensión,
para que podamos enfocarnos en la actividad de aprendizaje y nos va a ayudar muchísimo. Y así como esas es una de las más sencillas, hay otras más. Pero sí, después de 5 minutos esto ya se vuelve fácil. Se vuelve fácil, pero nos ayuda muchísimo. Yo particularmente cuando quiero conectarme, quiero enfocarme en la actividad, hago este ejercicio y me permite alinear mis hemisferios y enfocarme y concentrarme mejor. A ver, les repito, así miren. Es como que fuese acá un punto y acá ustedes van a disparar. Entonces, apuntan y luego cambian. Así, despacito, así, luego así, luego así, luego así, luego así. A ver, bueno, por acá veo que todos ya lo están haciendo, otros están haciendo, otros están así. Bien, 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 bien. Listo, esta actividad háganla ustedes, que háganla con sus estudiantes cuando empiecen una sesión virtual, porque les va a ayudar muchísimo para su aprendizaje. ¿Ok? Luego, la segunda actividad que les voy a pedir es que cuando tomen apuntes, yo particularmente yo soy muy tecnológico, sí, pero cuando me toca llevar una clase donde sé que va a haber bastante información o información que necesito pues irla anotando, ir generando ideas también a raíz de la información que me pueden estar presentando. Entonces hay muchas formas de tomar apuntes. Una forma es a través de mapas mentales, otra forma lineal, la tradicional, la que ustedes vienen manejando. Yo le voy a añadir a esa estrategia de tomar apuntes o a esa técnica para tomar apuntes, es que al final de su hoja pongan un compromiso. Yo particularmente hago, no sé muy bien por acá, pero acá al final pongo un compromiso. El compromiso es que de toda la información que estoy recibiendo, ¿qué ideas van a generar en ustedes para más adelante ponerla en práctica? ¿Por qué le digo esto? Ya por los años de capacitación, nos enfocamos a veces en ir tomándole foto a las diapositivas, no se preocupen, se las puedo pasar con toda tranquilidad, o si no, a veces graban toda la explicación y después a usted les va a llevar otro tiempo para de nuevo repasar. Entonces, para no estar en ese camino, yo les recomiendo que presten atención, que tomen sus apuntes y que al final hagan un bloque donde digan cuál va a ser mi plan para poner en práctica lo que he aprendido, ¿sí? O una lista de actividades. Vamos a suponer, yo les voy a dar una serie de herramientas, entonces por ahí me van a preguntar, ¿y esta herramienta en qué momento puedo utilizarla? Pues de repente les voy a decir, bueno, puedes utilizarla en un trabajo colaborativo. Perfecto, entonces yo me voy imaginando en mi clase cómo voy a aplicar esta actividad y voy tomando apuntes al final de mi hoja, ¿ok? Eso le va a ayudar muchísimo porque no solamente se trata de tomar apuntes de toda la información que está en las diapositivas, sino también que ustedes generen ideas en base a lo que les voy a ir compartiendo. ¿De acuerdo? Así que todos estamos comprometidos con eso. Levanten su manito, por favor, sí. Excelente, muy bien, todos comprometidos con ello. Bien, voy a compartir ahora sí mi pantalla. Y vamos a hacer unos espacios más o menos de unos 15 minutos después de que yo vaya hablando para hacer unas pausas y ustedes vayan formulándome preguntas. ¿Ok? Bien. Ya lo mencionaba, pues mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel. Yo me dedico a ayudar a los docentes a ser innovadores a través de las tecnologías educativas y a ayudarles también a potenciar su marca personal como docentes digitales. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a aprender el día de hoy? Pues van a ver varios temitas interesantes que están relacionados particularmente con las claves para planificar una clase, unos consejos para la elaboración de materiales, cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar para que podamos desarrollar nuestras clases de manera sincrónica y asincrónica, y cuáles serían esos consejos para evaluar con herramientas TIC. ¿Ok? Entonces, 4 temas importantísimos que vamos a tratar en el día de hoy. Pero para que la tecnología pueda funcionar, necesitamos reflexionar algunas cosas que nos está pasando y necesitamos darnos cuenta de que hay ciertas actitudes y formas de ser que debemos de despertar en nosotros, ¿sí? Yo entiendo que la mayoría de ustedes pues ya están en el carro de la tecnología, quieren conocer herramientas, quieren conocer estrategias, etcétera. Sin embargo, hoy estamos en un espacio de aprendizaje.
ahora nos vamos a poner todos en modo alumnos y vamos a tener un poquito de humildad en la información que van a recibir, en la información que vamos a compartir o que vamos a debatir, y para eso le voy a pedir pues que haya una escucha, pues que tomen los apuntes, que estén en disposición de aprender y que vean a las tecnologías como herramientas, no solamente para motivar su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino como aliados que les van a ayudar a que ustedes se inicien en este camino muy bonito de ser docentes innovadores. Para ser docentes innovadores, la literatura científica nos plantea una serie de etapas, ¿sí? Pero la idea aquí es que ustedes utilicen más adelante las herramientas para generar resultados innovadores dentro de su aula, ¿no? Y de los contextos donde ustedes vienen trabajando. Bien, una de las actitudes que necesitamos activar es ser resiliente frente a circunstancias que se puedan presentar. De repente no hay mucha conectividad en la zona donde ustedes están, de repente hay dificultades con el uso de las computadoras, entre otras cosas. Entonces aquí les pido mucha creatividad, porque los contextos que tienen que ver con la infraestructura tecnológica es limitado en varios países de Latinoamérica. Entonces aquí hay mucho por contar de esto. Aquí particularmente en Perú hubo un profesor que tenía esa limitación de que pues no podía desarrollar sus clases remotas. ¿Por qué? Porque sus niños no tenían computador y el internet también era limitado, era complicado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Aplicó una actividad que le llevó a que diera sus clases de calle en calle, ¿no? Entonces él iba con su parlante, con su plumón, con su pizarra y empezaba a trabajar. Y le bautizó a esta actividad como educación delivery, ¿no? Entonces, mucha creatividad frente a todo lo que podamos ver, porque todos somos muy apasionados por lo que hacemos y esta creatividad nos va a ayudar a sacar el mejor provecho a las herramientas que podamos tener a nuestra disposición. Mucha perseverancia y bastante empatía por la situación en la que estamos, ¿ok? Gestionar nuestras emociones durante los procesos de formación a distancia o de aprendizaje remoto, sí, totalmente, ¿no? Nos frustramos a veces cuando no nos salen las cosas, tenemos miedo que vayamos a malograr las configuraciones, entre otras cosas, ¿no? Necesitamos ir activando y gestionando nuestras emociones para que esto pueda funcionar y que podamos tener una mejor relación con nuestros estudiantes a través de estos espacios. Les recomiendo que lean este libro. Este libro se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Y ese libro habla sobre el futuro de las profesiones en la era de la automatización. Y hay un capítulo especialmente para los docentes donde menciona que el futuro de la labor docente va a estar enfocado en el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes. El conocimiento va a ser un elemento que, pues, obviamente que el profesor necesita procesarlo para poderlo comunicar a el estudiante, pero más adelante van a haber espacios de repente más automatizados que van a permitir que ese conocimiento de repente sea mucho más fácil o más sencillo de adquirir. Entonces nuestra tarea ya como docentes tendría que estar en irnos enfocando hacia el desarrollo de habilidades blandas, ¿sí? Son esta premisa, lo planteé en ese libro que me pareció muy interesante compartirla para que ustedes se den cuenta de que la forma como hemos venido trabajando va a ir cambiando en el tiempo. Y esta propuesta que le haces hasta el 2030, ¿sí? O sea que no estamos muy lejos. Otra de las cuestiones que les planteo es que frente a todo lo que podamos ver, necesitamos desarrollar habilidades en investigación y irnos informando sobre las últimas tendencias, los últimos avances que hay sobre las nuevas tecnologías o cómo es que la educación se requiere de esas herramientas tecnológicas. Y aquí hay un informe que se publicó hace muchos años, en el 2002, específicamente desde el 2002 viene publicándose, y en el 2017 lanzó una propuesta interesante donde planteaba que para que el docente necesita pues involucrarse en la integración del aprendizaje formal y no formal para procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahora ya sabemos que, por ejemplo, si nosotros trabajamos con nuestros estudiantes
ellos cualquier cosa que no conocen o que de repente quede en duda, se van directamente a Google o a YouTube y ahí empiezan a ir tomando esa información para ir desarrollando las actividades. Entonces, tenemos que ser conscientes en que más adelante, cuando yo les hable de los recursos, pues ir combinando todos estos elementos, ¿no? Que tienen que ver con el aprendizaje formal e informal. Otra de las cosas que planteaba en ese informe era el replanteamiento del rol del docente, ¿no? Ya les voy a explicar qué significa eso más adelante. Y así como esa propuesta se planteaba muchísimas más, el aprendizaje mixto, el aprendizaje colaborativo. Entonces yo les recomiendo que busquen el último informe, Horizon, ¿sí? del 2019, para que se den cuenta en qué nuevas tendencias van a ver a partir de esos años. Otra de las cosas que les planteo es que si van a trabajar o si ya vienen trabajando con el desarrollo de habilidades blandas, pues que las actividades que ustedes realizan con sus estudiantes estén alineados a estas habilidades clave que le plantea el Foro Económico Mundial, ¿no? Por ejemplo, ayudar a que nuestros estudiantes se acostumbren a solucionar problemas, que se enfoquen en la solución de los problemas más que en el problema como tal, desarrollen su creatividad, sepan trabajar en equipo, entre otras habilidades que son importantes y que nosotros las conocemos, pero que tenemos que seguirle dando fuerza, tenemos que seguirlo alimentando a través de las diversas actividades que realizamos dentro de nuestra clase. Eso es lo que van a valorar muchísimo nuestros estudiantes. Y más adelante les voy a contar de una estrategia que propuse y que me generó muy buenos resultados con mis estudiantes en la universidad, ¿sí? De tal manera que ellos me veían a mí ya como su mentor, como coach, ya no solamente como un profesor que iba, dictaba su clase o dictaba un curso general y ya, ¿no? Entonces, tenía una mejor conexión con ellos. Ya sabemos pues que durante todos estos meses vamos a ser conscientes que a partir de todo lo que nos ha pasado, pues se va a generar esta necesidad de ir combinando este aprendizaje mixto, ¿no? Entre lo presencial y el aprendizaje virtual. El trabajo en equipo es importantísimo. Sé que suele ser muy complicado trabajar o hacer que nuestros estudiantes empiecen a trabajar de manera individual. Necesitamos trabajar sí o sí en equipo. Y esta actividad que vamos a desarrollar, pues va a ayudar muchísimo en el desarrollo del estudiante para cuando sea profesional, ¿no? Que sepa trabajar en equipo, que sepa liderar, que sepa organizar, que sepa planificar las actividades, ¿no? Y eso es un elemento importante para la labor. Necesitamos combinar plataformas o espacios de formación informales con los espacios de formación formales. Entonces, ahora pues ya tenemos una diversidad de espacios donde podemos encontrar información de gran valor, cursos gratuitos, cursos MOOC, charlas TED, entre otras cosas, ¿no? Entonces hay que recomendar a nuestros estudiantes estos recursos porque les van a ayudar muchísimo para fortalecer sus aprendizajes. El replanteamiento de rol del docente ahora está enfocado hacia la creación o la curación de contenidos. ¿Qué significa? Aquel docente que va a tener que filtrar, seleccionar información que sea adecuada para poderla utilizar en el desarrollo de una clase, en el desarrollo de algunos de los temas que se tienen planificados. Más adelante ustedes van a conocer cuáles específicamente van a ser las actividades que se tienen que realizar para hacer esta curación de contenidos, ¿no? Que es una experiencia interesante y que nos facilita y optimiza tiempo a la hora de crear esos materiales que vamos a necesitar para nuestra clase. Bien, para esta primera parte, por favor, si tienen alguna pregunta, recuerden que hemos quedado entre 15 y 20 minutos, ¿sí? Para hacer algunas pausas y podamos ir conociendo qué opinan al respecto. Me cuentan por favor cómo van por el chat. Por aquí tenemos, voy a activar el chat. Ok. ¿Todo bien por acá? Maestro, pues yo tengo como que un comentario nada más, o sea, claro. en referencia a su experiencia, ¿cómo ha sido allá en Perú el cambio de paradigma de pronto que los maestros, sobre todo maestros que ya llevan muchos años en servicio docente, ahora tengan, porque la complejidad pues lo
lo amerita, tengan que actualizarse con competencias docentes. Ha habido, digamos, resistencia, ha habido, son, tienen ganas de seguir aprendiendo o cómo ha sido allá. Bueno, particularmente lo que he podido ver es que los profesores cuando ya tienen a partir de 55 años para arriba, hay mucha frustración. Hay mucha frustración por no saber manejar las tecnologías, por no saber qué ruta seguir, cómo utilizarla. Ha habido bastante resistencia también. La conectividad y la infraestructura tecnológica ha sido un gran impedimento. En la mayoría de los casos, los profesores que trabajaban en la parte sierra o en la parte selva, pues decían, ¿no? Yo no hago mi clase si no me dan computadoras, si no me dan buena conexión al internet, entre otras cosas, ¿no? Ha habido mucha resistencia. Sin embargo, el gobierno lanzó una iniciativa a través de una institución que se llama el FONDEP. Esta institución promueve mucho la innovación. Y entonces empezó a hacer una convocatoria de profesores que estaban en esa disposición y con esas ganas de salir de su zona de confort y entrar en un proceso de aprendizaje para innovar, no necesariamente con tecnología de puntas, sino con tecnología que contaban a la mano. Entonces, esos proyectos se han ido desarrollando desde el colegio o de las escuelas y luego han sido financiados por el gobierno, ¿no? Entonces esto ha ayudado mucho a que los docentes puedan ponerse las pilas y empiecen a trabajar en equipo. Claro, yo les mencionaba acá de eso de las creencias y las objeciones que necesitamos ir reflexionando y darnos cuenta de que eso nos impide a veces entrar en un proceso de sacarle el mejor provecho a las tecnologías. Entonces, encontramos a veces a profesores que preferían pues no utilizar ninguna herramienta mientras no sean capacitados. Y la reacción del gobierno ha sido a veces lenta en capacitar. Lo que hizo fue crear una página en el ministerio y empezar a colocar enlaces a cursos MOOC, a cursos gratuitos, ¿no? Sin dar toda una secuencia de capacitación que realmente corresponde. Pero por otro lado también eso ha llevado a que ciertos profesores que son líderes, ¿no? Y acá hay una gran ventaja porque ustedes ya están en ese espacio, entonces se están motivando para ser líderes porque ellos han sido los que han ido sacando adelante a sus colegios porque han tenido que activar toda su creatividad y resiliencia para ver las herramientas mínimas que se puedan tener a su disposición, pero a sacarle todo ese provecho que se requiere, ¿no? Irse adaptando o siendo más flexibles con lo que tienen, ¿no? Sí, eso puedo comentarles. Bien. Ok. Continúo entonces, no sé si hay otra pregunta Gracias, más. Gerardo. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. A ver, tenemos una pregunta aquí, Javier, ¿sí? Hola, doctor Gustavo, doctor Gerardo. Hola Javier, ¿qué tal? Una preguntita, una reflexión, una inquietud. Comenta usted la importancia del trabajo en equipo, de promoverlo entre los estudiantes. Estoy totalmente de acuerdo, creo que esa es la clave para que podamos aprender más y mejor. Sin embargo, hay ciertas políticas que yo particularmente identifico, sobre todo aquí en mi universidad, en la que la tendencia hace que los profesores entren en una competencia que los adelante de los demás. Por ejemplo, si competimos por una clase y todos trabajamos en equipo, la idea es que todos vamos a tener la misma calificación. Entonces aquí la idea es, voy a competir por destacarme de los demás y separarme entonces, y esto genera que en vez de integrarnos en un equipo y trabajar, trabajemos de manera individual. Aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos promover esta idea de trabajar colaborativamente entre los docentes para que esto pueda permear hacia las clases? Sí.
Bueno, hace un tiempo vi una estrategia que habían implementado en Colombia que se llama el tareómetro. Esa es una estrategia en la que los profesores se integraban y a veces eso sí cuesta mucho que los profesores puedan trabajar en equipo. A mí me ha costado muchísimo dentro de la universidad, porque cada uno tiene pues sus posturas, sus creencias y todo, ¿no? Entonces cuando ya empiezas a organizar o trabajar en equipo para sacar adelante una asignatura suele ser difícil, ¿no? Sin embargo, esta estrategia que plantearon en Colombia, que se llama el tareómetro, lo que hizo fue primero sensibilizar a los profesores sobre la importancia de no sobrecargar la actividad del estudiante. Entonces, en el mes, lo que hacía eran coordinaban, ponían un calendario, coordinaban todos cuáles iban a ser las actividades de evaluación que se iban a pedir en cada asignatura y más o menos en el mes tenían solamente hasta 2 o hasta 3 proyectos o 3 tareas que estaban alineadas a un producto final, ¿no? Entonces, esto les permitía coordinar y no sobrecargar mucho al estudiante. Claro, hay políticas, hay situaciones que se presentan definitivamente, pero yo creo que si los docentes se empiezan a juntar, si se empiezan a unir y empiezan a investigar y a mostrar resultados evidentes, creo que eso puede ir, puede sacarse adelante y que se puede aplicar en las instituciones donde ustedes están, ¿no? Pero sí, es un dilema que se presenta, pero lo interesante es que ustedes ahora están acá, se están capacitando para que puedan ser los que muevan o motiven al resto de sus colegas en la institución, ¿no? Totalmente. Sí, claro, así es, definitivamente. Es una de las ideas que siempre nos promueve el doctor Huerta, que nosotros debemos ser agentes de cambio y compartir en nuestras universidades o en nuestros centros de trabajo, ¿no? Generar estos cambios y compartir todo lo que estamos aprendiendo aquí en el taller. Gracias, doctor. Ok, con todo gusto. Listo, muy bien. Voy a ir continuando entonces. Vamos con esta segunda parte que tiene que ver con una propuesta para utilizar las herramientas TIC en el aula, ¿no? Casi siempre nos hemos enfocado directamente en la etapa 3, que tiene que ver con el desarrollo y la evaluación. Como docentes a veces necesitamos cosas súper prácticas, súper rápidas, y se nos viene a la mente, pues, a ver, ¿cuál es la última herramienta que se está utilizando para evaluar? Ah, Kahoot, Mentimeter, se está utilizando cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y esta herramienta cómo es que la estás utilizando? ¿Solamente para motivar, porque está de moda, o para generar resultados? Entonces, si ese objetivo no se tiene claro desde el inicio, entonces obviamente que los resultados que van a obtener incorporando herramientas podrían ser a veces muy limitados o podría llevarlo solamente a la motivación, a un chispazo de motivación dentro de la clase y se acabó. Y la siguiente clase otra herramienta y la siguiente clase otra herramienta y así. Entonces, para no estar en ese dilema, lo que yo les propongo acá es que tengan en claro cuáles son sus objetivos que buscan ustedes lograr con las herramientas o con la necesidad que se presente en el aula, ¿no? Entonces aquí parte desde la buena planificación, ¿sí? Desde la etapa 1 que es la planificación, la etapa 2 que tiene que ver ya con la elaboración de los materiales y de las actividades. Y aquí quiero mencionar que en esta etapa 2 necesitamos ser conscientes que no necesariamente el docente tiene que elaborar materiales desde cero, ¿sí? Porque ahora con una diversidad de repositorios y espacios, que más adelante ya les vamos a mostrar esos listados, ustedes pueden reutilizar y adaptar, porque lo más importante no está también en que le faciliten absolutamente todo al estudiante. O sea, ¿de qué me sirve a mí de repente pasarme una madrugada elaborando mis diapositivas, pero así para que lo entiendan súper bien? Cuando al final el estudiante, cuando ve las diapositivas, de repente ve que hay mucho texto, mucha información y no le entiende. Y mejor prefiere irse a un video en YouTube donde en 5 minutos le resumieron todo. Entonces aquí la idea es que ustedes, cuando se hablaba de curación de contenido, es que reutilicen el contenido, ¿sí? Que lo adapten y que conjuntamente con los estudiantes empiecen a construir.
y vean los recursos o los contenidos como elementos que van a ser como que sus armas o sus herramientas para lograr ciertas actividades de evaluación o el producto final de su asignatura. O sea, tenemos que ver así siempre a los contenidos, ¿sí? Y dentro después de haber pasado esas dos etapas, pues ahora sí llegan a la parte de la evaluación, pero no tanto con el propósito de solamente calificar, no con el propósito de que ellos puedan mejorando y ir mejorando sus procesos de aprendizaje, ¿no? Y aquí, pues las herramientas digitales se convierten en elementos de apoyo, en elementos que les van a permitir optimizar tiempo a sus estudiantes, que les van a permitir mejorar la forma como vienen trabajando en equipo, entre otras cosas, ¿no? Después de este proceso, siempre tenemos que estar en un constante monitoreo. Recuerden que ustedes están siendo parte del desarrollo de una asignatura. Por tanto, tenemos que ser un poquito humildes en el sentido de preguntarle a nuestros estudiantes durante esas etapas cómo va, qué tal le ha parecido, encuestarlos, preguntarles, porque eso nos ayuda a ir mejorando. La idea aquí es que todo este proceso les conlleve a tener una asignatura más organizada y que durante el tiempo pues eso se vaya puliendo y se vaya enriqueciendo con la participación activa de esos estudiantes. ¿Ok? Dentro de estos momentos, cuán importante es que en la planificación se piensen en cuáles son esas metodologías activas que les van a ayudar a que este proceso pues sea mucho más enriquecedor dentro de lo que ustedes vienen realizando, ¿no? Ya les mencionaba de la elaboración, el desarrollo como tal y el monitoreo que hace un momento les acabo de explicar. Bueno, quiero presentarles una estrategia que me funcionó muy bien durante muchos años en la universidad y en la que trataba de que mis estudiantes se empoderen, ¿sí? En el sentido de que ellos vean a la asignatura como un espacio de desarrollo, como un espacio de desarrollo personal y vean al profesor como un coach, como un mentor, ¿sí? Como alguien que no solamente está transmitiendo conocimientos, sino como alguien que los está motivando para que puedan desarrollarse de manera personal y profesional, ¿no? Entonces, esta estrategia la he dividido en tres partes. Cómo es que planifiqué la estrategia, Empodera Estudiante, cómo desarrollaba las clases aplicando esta estrategia y finalmente cuál es el proceso de evaluación. Para esta parte de la planificación, bueno, para los que estamos en la universidad, pues sabemos que tenemos que elaborar un sílabo, un documento que nos ayude a alinear todos estos elementos, ¿no? Para quienes están en los colegios, pues definitivamente también ya lo hacen, de repente con otros formatos, con otras plantillas, pero siempre tiene que haber esta alineación, ¿no? De qué es lo que vas a enseñar, para qué vas a enseñar, cuáles son esos contenidos que vas a utilizar, cómo es que vas a enseñar, cuáles son estos métodos que vas a utilizar, qué recursos vas a utilizar y cómo es que vas a evaluar, ¿no? Todas estas preguntas deben estar alineadas para poder desarrollar una clase de manera efectiva, ¿no? Los resultados que tú puedas lograr después de esta planificación puede ser una guía de aprendizaje, un plan de clase, ¿sí? Entre otros tipos de documentos que ustedes vienen trabajando. Entonces, ¿qué era lo que hacían para el desarrollo? Pues necesitamos aplicar un instrumento que permita identificar cuáles son sus estilos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ahí acudí a un instrumento que ya está validado inclusive, que se llama el test BAC o el test CHAEA. Cualquiera de esos tests les permiten identificar cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes. En su mayoría, los estudiantes suelen ser o visuales o kinestésicos. Y eso me conlleva a que durante el desarrollo de mi clase, pues si tengo más estudiantes visuales, significa que tengo que utilizar este tipo de recursos que les ayude o que les permita trabajar de una manera mucho más activa a ese tipo de estudiantes. A los kinestésicos significa que tengo que hacer actividades de participación donde ellos se sientan involucrados dentro del curso, ¿no? Y cuando ya ellos conocían cuál era su estilo, eso me permitía reestructurar las estrategias de cómo iba a desarrollar el curso. Luego,
pues empezaba a hacer ciertas dinámicas que me permitían identificar cuáles eran estas habilidades de liderazgo o características de liderazgo que tenían mis estudiantes. Yo les ponía un reto en cada clase, eso también les puede ayudar mucho porque a veces solemos pensar, wow, ¿y ahora qué dinámica uso? Entonces yo lo que les hacía era, que a ver chicos, mi clase es de 3 horas y tenía clase a veces hasta la 1 de la tarde, ¿no? Hora de almuerzo para aquí en Perú. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Les daba el reto de que en 5 minutos se juntaban en equipos de 2 o hasta máximo 3 estudiantes y tenían que ir al aula con una actividad sorpresa. Podía ser una dinámica, podía ser compartir una experiencia, tenía que ser algo que llame la atención. Y esos 5 minutos era para que los estudiantes se relajen. Entonces, eso los animaba a que digan, wow, qué chévere. Entonces, ahora sí, ya estamos todos listos con eso, empecemos la clase. Entonces, cuando identificaba las características de liderazgo en los estudiantes, empezaba a motivarlos. Yo tenía reuniones con los estudiantes líderes para motivarlos y para que me ayuden en el trabajo, en el desarrollo de la asignatura. Y cada líder elegía qué grupos se iban a conformar, ¿sí? Entonces, ellos como que estaban a cargo de este grupo para que luego vayan monitoreando el desempeño de sus integrantes frente a las actividades, ¿no? Entonces luego, cada cierto tiempo, en este caso, cada 3 meses, hacía cambio de líderes. Y lo interesante que es que se volvía este espacio de cambio era que los líderes iniciales pues empezaban a mencionar características que habían visto en sus compañeros y decían, por ejemplo, ¿no? Yo quiero dar mi cargo de líder a una persona que es muy amable, que es muy inteligente, que es muy sociable, que no sé qué, no sé cuánto. Y esa persona se llama fulana de tal. Esa actividad nada más era súper emocionante y los estudiantes estaban súper contentos porque me decían, profesor, a mí nadie había visto esas características en mí. Y después de esos 11 años de haber estudiado en la secundaria y un mes de estar aquí en la universidad, wow, cómo han podido identificar esas características en mí. Entonces eso motivaba muchísimo. Y yo tenía clase pues de 50 alumnos, 45 alumnos, mínimo eran 40 alumnos. Entonces, trabajar un curso general donde tenía que dar seguimiento porque mi curso era estrategias de aprendizaje. Entonces, aquí era un seguimiento fuerte. Y lo que hacía era ya todo el material estaba preparado y mis estudiantes líderes me ayudaban a ir monitoreando el desempeño de sus compañeros. Entonces, esta actividad era súper, súper interesante. Luego, les pedía a mis estudiantes líderes que validen el material que les traía para el curso. Entonces, ya como era un equipo de profesores, construíamos las diapositivas, los materiales, luego yo los validaba con mis estudiantes líderes y me decían, profe, no, esos materiales o las presentaciones no se entienden. ¿Qué le parece si mejor elaboramos infografías? ¿Qué le parece si mejor buscamos una lista de videos que complementen esto que usted nos quiere enseñar? Entonces ya los estudiantes empezaban a estar activos en el proceso y se sentían parte del curso. Entonces yo lo que hacía a veces para las actividades de evaluación, redactaba toda la actividad y luego lo validaba con ellos para que me digan si esa información que he puesto ahí se entiende o no. Y me hacían varias correcciones. ¿Por qué? Porque ellos entienden las instrucciones de repente muy diferente a la forma como nosotros las redactamos. Y tenemos que tener un lenguaje que se alinee a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces eso me ayudaba muchísimo. Y me ahorraba bastante tiempo. ¿Por qué? Porque ya no tenía que trabajar con 40 personas o con 50 personas, sino trabajaba con 10 líderes nada más. Y esos líderes eran los que me ayudaban. Y cuando ya habían casos puntuales en los que sus compañeros no querían trabajar o no querían hacer caso, no sé qué, no sé cuánto, ya yo directamente conversaba con los estudiantes y todo eso se iba mejorando, ¿no? Entonces, las actividades que se realizaban, todo era por Google Drive. Entonces ya no teníamos que estar enviando por correo, todo era por Google Drive. ¿Sí? Por Google Drive. Les pedía a los estudiantes que desarrollaran técnicas para tomar apuntes. No era que simplemente me escuchaban o que me graben nada más, sino técnicas para tomar apuntes. Y una de esas técnicas era, que era esta, ¿no? Ahorita no recuerdo exactamente cuál es el nombre de esa técnica, pero me permitía que cada cierto tiempo yo les decía, a ver chicos, de todo este mes que hemos trabajado, ¿con qué se han quedado?
qué es lo que han aprendido y cómo es que lo están aplicando en otra asignatura. Porque mi curso era estrategias de aprendizaje. Se supone que yo tenía que darles estrategias para que ellos puedan aplicarlas dentro de sus otras asignaturas. Y el tener líderes me permitía monitorear todo eso. Yo creo que cuando lo empecé a aplicar, mejoró el rendimiento académico en un 80 al 90%. O sea, bastante alto. Antes era muy complicado y tenía que trabajar uno por uno y era wow, era un caos ahí. Luego, dentro de los procesos presenciales, y también se puede aplicar virtualmente, utilizaba una estrategia que tienen que ver con las rutinas del pensamiento, ¿no? Que más adelante les voy a contar cómo funcionan esas estrategias. Son muy sencillas, muy fáciles de utilizar, pero que permitían identificar cuál era, cómo es que venían mis estudiantes con respecto al tema que les iba a presentar y cómo salían mis estudiantes después de haberles explicado el tema, ¿no? Trabajaba mucho con mapas mentales. Esta herramienta es poderosísima para trabajar con los estudiantes, mucho con mapas mentales. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Pues la técnica del debate no la armaba yo, la armaban mis líderes, ya ellos eran los que se encargaban. A ver, hoy día tenemos que debatir sobre la técnica o las técnicas para tomar apuntes. Ya muy bien, ya están los materiales, las diapositivas, los videos, las lecturas, etcétera. Yo voy a hacer un resumen de cómo tienen que utilizar los materiales que van a estudiar y luego la siguiente clase vamos a debatir sobre esto y empecemos a trabajar. Entonces era muy interesante ese espacio. Lluvia de ideas dentro de ello, juego de roles también, ¿sí? Juego de roles. Aquí cuando ya les compartan las diapositivas hay un enlace donde es un libro donde explica exactamente, paso a paso, cómo utilizar cada una de estas técnicas, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener. Mucho sobre mapas mentales. La metaconexión también era un espacio importantísimo después de terminar la clase. Esa es la rutina del pensamiento, que es muy sencillita. Esta actividad lo que me permitía era conocer cuáles eran sus conocimientos previos sobre el tema y después de haberles explicado el tema, qué era lo que se llevaba, ¿no? Entonces yo les decía, a ver, antes pensabas que las estrategias de aprendizaje era solamente la técnica para tomar apuntes. Entonces, ahora que ya conoces toda esta teoría, todo lo que te he explicado, ¿qué piensas? Y en sus palabras ellos redactaban. Esta información la anotaba, luego en algún momento del desarrollo de la asignatura les hacía que lo retomen para cuando tengan que aplicar una estrategia u otra dentro de sus asignaturas, ¿no? Entonces eso se volvía ya como que no tenían que inclusive tener todas las diapositivas porque todo ya estaba organizado en ese tipo de documentos. Otra de las estrategias era la 3-2-1. Les pedía que me digan 3 ideas que tienen sobre el tema, luego 2 preguntas que quieran aprender o conocer sobre el tema y luego una analogía, que de preferencia tenía que ser con una imagen. Por ejemplo, yo le decía, ¿no? A ver, cuéntame para ti qué ideas tienes sobre las estrategias de aprendizaje. Pues ellos colocaban su lista de conceptos que tenían sobre ese tema y luego le decía, ¿qué te gustaría aprender sobre ese tema? Perfecto, me formulaban sus 2 preguntas y finalmente, ¿cómo representas ese tema en una imagen? Se colocaban su representación. Luego desarrollaba mi clase, empezaba a trabajar y después en el segundo lado de su hoja empezaban a completar. A ver, si esa idea que tú tenías de lo que eran las estrategias de aprendizaje, ahora, ¿qué piensas? Ah, profesor, sí, no, ya estaba totalmente equivocado, así no es. Empezaban a completar. Y luego, sumado a ello, les decía, muy bien, después que han recorrido esto, que ahora ya se llevan información resumida, me gustaría que también empiecen a investigar. Y me gustaría que busquen artículos, que busquen libros que fundamenten esta información que ustedes han resumido. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando ya desarrollaban la asignatura conmigo, yo les pedía esta información. Y eso me permitía pues ir monitoreando cómo ellos iban avanzando. Entonces, muy interesante la forma como ellos en sus cuadernos o lo traían a veces de manera impresa, se daban cuenta y se sorprendían mucho porque decían, profe, ya que estaba muy equivocado de lo que significaba el subrayado, por ejemplo, ¿no? Estaba súper equivocado. Yo pensaba que subrayar
o que el subrayado era simplemente resaltar nada más. Y ahora que ya nos ha explicado que el subrayado inclusive tiene tipos y que no es solamente el resaltado, pues ahora me llevo ya con la sorpresa de que durante 11 años estoy equivocado y recién ahora en la universidad me cuentan que no era así. Entonces miren cómo ellos se iban dando cuenta de todo lo que iban aprendiendo, ¿no? A través de estas fichas. Luego cuando les pedía que se analicen videos, también les decía, ¿no? A ver, necesitamos analizar videos y para esto les voy a mostrar el video y luego quiero que le pongan ustedes un título. Y a ese título, ¿sí? Y a ese título quiero que ustedes me indiquen la justificación de por qué le pusieron este título. Entonces, wow, era un dolor de cabeza. Esta actividad yo la hacía grupal, en equipos. No lo hacía individual porque era complicado. Mejor trabajar en equipos de 5, 6 personas, ¿no? Entonces, entre ellos hacían su lluvia de ideas y lo colocaban un título y justificaban por qué le ponían este título. Ayudaba mucho a reflexionar, ayudaba mucho a darse cuenta de que es muy difícil resumir todo lo que contiene un video en un título que llame la atención, en un título que concentre el mensaje que se quiere transmitir en el video. Una forma diferente de utilizar el análisis de videos. En la etapa de evaluación, lo que hacía era, trabajaba mucho con checklists, ¿sí? Con listas de cotejo. ¿Por qué? Porque ellos, pues era un poco complicado, ellos tenían que elaborar un plan de mejora de estrategias de aprendizaje. Y entonces ellos completaban un documento, una plantilla, y imagínense revisar, porque era un trabajo individual, ¿no? Imagínense revisar a 50 planes de mejora de más o menos 5 a 10 páginas. Era complicadísimo, yo no lo podía hacer. ¿Qué era lo que hacía? Elaboraba un checklist donde ponía todos los criterios que iba a calificar, todos los criterios. Y les pedía que ellos hagan su proceso siempre de autoevaluación. Y luego el líder o los líderes eran los que hacían la coevaluación. Cuando ese trabajo llegaba a mí, llegaba súper pulido, ya mejorado. Entonces ya que incluso por cada estudiante me demoraba como 2 minutos. Antes me demoraba como 20 o hasta 25 minutos en revisar cada documento. Entonces ahora era mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque mis estudiantes líderes eran los que me ayudaban mucho en esta labor. Dentro de las herramientas tecnológicas que utilizaba, estaba Kahoot para el tema de competencias. De vez en cuando hacíamos estas competencias. Mentimeter, Google Formularios para conocer qué era lo que opinaban sobre lo que habíamos estado trabajando y el aula virtual como tal, ¿no? Ya les mencionaba, estos procesos siempre están presentes en mi autoevaluación, coevaluación y entreevaluación por parte del docente. Tuve un pequeño error, era que no tomé testimonios de la experiencia, porque ahora ya no estoy en la universidad, sino ya estoy más como independiente, pero ahora sí les pido que si a ustedes les ha generado muchas ideas de esta estrategia, tomen testimonios en video o a través de encuestas que ustedes quieran hacer, porque esta información fácilmente se puede presentar como un proyecto de innovación. Fácilmente se puede presentar así. O se puede construir una narrativa, ¿sí? Pueden ustedes elaborar un artículo, un ensayo, para que se pueda publicar en alguna revista. Entonces, toda esta experiencia es muy importante documentarla. Les ayuda a ustedes a mejorar y a compartir esa experiencia con otras personas en la comunidad científica. ¿Ok? A ver, hasta aquí tenemos un espacio de unos 2 minutitos para formular preguntas. A ver, jóvenes, no sé si tienen preguntas. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Agustina? Hola. Se me hace muy interesante la actividad de las características de los líderes, entre otros, ¿no? Tengo una duda en cuanto a la actividad sorpresa de los 5 minutos, elaborando equipos de 2 o 3 personas. ¿Esas actividades son en relación al tema del día o son actividades, sorpresas, así de temas que ellos quieren elegir? ¿A qué Sí, se son refiere? actividades sorpresas, de motivación nada más. Ah, de motivación. De motivación. Ok.
Muchas gracias. Qué interesante, de veras, ¿eh? Todo. Sí, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Hola, Sergio, ¿qué tal? Sergio González, una pregunta. En temas de cuando llega el momento de calificar o de evaluar, ¿cómo hace la diferencia entre los líderes y los seguidores? Ahí, ya cuando viene la hora de poner calificación, ¿hay alguna variante? ¿Es igual? ¿Cómo le hizo ahí, doctor? Sí. ¿O te refieres a que si se le dieron puntos extra a los líderes? Sí. Correcto, sí. Exacto. Sí, o sea, sí marca la diferencia entre un líder y los seguidores, ¿no? Si por el hecho de hacer su función como líder, bueno, tiene algún puntaje extra para llegar a la calificación. A ello me refiero. Sí, efectivamente, sí. Y ellos ya tenían un puntaje extra, se les exoneraba de ciertos exámenes durante el curso por el trabajo que venían haciendo, ¿no? Porque eso ya era un poco la evidencia de que manejan el tema, ¿no? Y me daba cuenta que incluso tuve en algún momento una frustración por un líder, ¿no? Porque se sentía tan, o sea, no, durante 11 años nunca lo habían visto a él como líder, siempre lo habían visto como que el inquieto, el que hacía que el aula pues haga sus travesuras ahí, que se yo, como que siempre lo habían visto así, ¿no? Cuando lo identifiqué que tenía características de líder, él dijo, no, yo no acepto. Luego aceptó finalmente y durante la clase, o durante los meses, dijo, no, yo voy a renunciar porque sinceramente no me gusta estar atrás de la gente, de mis compañeros, no se dejan ayudar, que no quieren, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya se les había exonerado de 2 exámenes, creo, y entonces lo que tuvo que hacer al dejar el liderazgo, pues tuvo que realizar los exámenes. ¿Por qué? Porque ya no siguió con el rol y porque además eso le permitía darse cuenta de que si él no sigue luchando, tiene que haber al menos un momento en el cual se ponga a reflexionar y diga, wow, mira lo que estoy perdiendo por el tan solo hecho de no seguir para adelante, ¿no? Y eso también les ayudaba mucho en su desarrollo. Gracias. Ok. Muy bien. Gracias. Seguimos. ¿Sí? Seguimos, ok. Bien. Vamos a la parte de la evaluación. En la evaluación, necesitamos inclusive, si tenemos a nuestros líderes, pues ir construyendo algunas guías, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo, bueno, si están en la universidad, pues a veces nos asignan un curso que ya lo manejamos por años, ¿no? Entonces eso ya permitía pues tener una guía donde estaban todas las indicaciones habidas y por haber. Yo lo que hacía era, al iniciar el curso, yo les daba esta guía complementariamente al sílabo para que tengan toda la información de lo que se va a trabajar en el curso, ¿no? Pero si están en el colegio, pues al menos redactar conjuntamente con los estudiantes todas las indicaciones o la ruta que se va a seguir para el curso. Utilizaba muchos mapas mentales, ¿sí? Utilizaba mucho, inclusive, estos checklists, ¿sí? Para que los estudiantes vayan marcando, a ver, esa actividad ya se hizo, ya la iba marcando, ¿no? Y eso les permitía ir conociendo cuál es esta ruta que tenían ellos para su aprendizaje. En algún momento les mencioné de la importancia de reutilizar los materiales, ¿no? No solamente dedicarnos a construir presentaciones o a construir materiales desde cero, porque ahora hay una diversidad de repositorios que podemos utilizar para nuestras clases, ¿no? Cuando hablamos de desarrollar habilidades para reutilizar los recursos, significa que necesitamos saber buscar información en fuentes confiables. Necesitamos manejar ciertos repositorios digitales, ¿no? Necesitamos conocer o desarrollar habilidades para descargar esta información de la web, ¿no? Y referenciar. ¿Cuán importante aquí es esto, no? En los materiales que utilizamos, acostúmbrese siempre al final
colocar los enlaces o la referencia completa, porque eso les ayuda para más adelante compartir la información al estudiante y decirle que esta información, si bien es cierto, yo la he analizado y ahora se las estoy resumiendo, pero he sacado esa información de una fuente. Pues tienen que ustedes necesariamente acostumbrarse a esta actividad de referenciar sus fuentes de consulta. Cuando utilicen este buscador Google, vayan siempre a las búsquedas avanzadas, ¿sí? Las búsquedas avanzadas les van a permitir a ustedes optimizar muchísimo tiempo, indagar en los resultados mucho más rápido, ¿no? Colocar entre comillas cuando ustedes busquen una frase, ¿no? Si necesitan encontrar banco de recursos educativos para su asignatura, pues pongan entre comillas, ¿no? Como que Google ha identificado el término banco de recursos educativos, seguidos de el tema que ustedes están buscando. Eso les ayuda mucho. Cuando vayan a las fuentes confiables, utilicen siempre Google Académico, Google Libros también, inclusive ahora Google Libros. Yo hace tiempo tuve una licencia de partners en Google y ahora tengo la opción de publicar mis propios libros dentro de Google, con el propósito de que la comunidad pueda acceder a ellos, ¿no? Ahora creo que ya está restringido, pero antes sí se podía hacer. Pues ahí he publicado unos cuantos libros para que eso te ayude en la visibilidad científica, ¿no? Utilicen repositorios o base de datos de revistas, ¿sí? Fuentes de información confiables, porque eso les ayuda mucho a fomentar las habilidades de investigación en los estudiantes. Aquí hay una aplicación, un enlace de un compañero que hizo una página web donde compiló una serie de herramientas, ¿sí? Herramientas para la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Son aplicaciones que él documentó y que aquí les estoy colocando el enlace para que más adelante puedan ingresar. Es importante que de los temas que ustedes manejen, busquen infografías. Es un recurso valiosísimo para resumir información. Busquen infografías. Si ustedes quieren elaborarlas, pues lo pueden hacer, pero ahora con tanta información que hay en la web, un Pinterest, por ejemplo, es una de las redes sociales donde van a encontrar una diversidad de infografías. Pinterest, Google Imágenes como tal, son fuentes súper importantes para trabajar este tipo de recursos. Y si ustedes quieren bancos de imágenes o de fotografías, tienen ahí a FreePic. FreePic es un repositorio gratuito en su mayoría que les da la posibilidad de encontrar fotografías, imágenes, diseños muy interesantes para poderlos reutilizar, ¿no? FlatIcon también es otra página donde encuentran iconos que se pueden asociar o que se pueden incorporar dentro de las presentaciones. Fuentes o banco de audios también, SoundCloud, el LaunchCloud, o si no, buscar en Google, ¿no? Banco de audios gratis, también eso es importante para cuando quieran trabajar sus páginas o sus recursos donde incluyan ese tipo de elementos. Las charlas TED, recomiendo mucho esto, ¿no? En las charlas TED, que son a veces de 20 minutos de duración, hay información valiosísima que pueden recomendar para hacer que sus estudiantes complementen su aprendizaje con esa información que se comparte aquí, en las charlas TED. Y en las charlas del BBVA también tiene un espacio que se llama Aprendemos Juntos. Allí hay charlas, conferencias, webinar muy valiosas que sí o sí van a complementar el aprendizaje de sus estudiantes. Más recursos digitales, tienen ahí EducaPlay, con un repositorio grandísimo de actividades interactivas, tienen Khan Academy también, ya como una escuela virtual, donde hay una serie de temáticas que se pueden trabajar, hasta cierto momento es gratuito, y ya para las escuelas que quieran pagar una membresía, pues solicitan los accesos correspondientes, ¿no? Para los que están en la universidad, si quieren ideas para su sílabo, tienen aquí OpenCurseWare. Esa es una iniciativa que se hizo a nivel global, donde convocaba a las universidades que estén dispuestas a compartir sus sílabos, sus recursos, sus materiales de clase, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo que ustedes pueden acceder,
donde una universidad en España comparte el sílabo completo de una asignatura y todos los materiales, todas las guías de clase están allí. Eso le facilita muchísimo a todos los docentes universitarios para cuando quieran conocer cómo están trabajando en otros lados. Aquí también hay un directorio de recursos para inicial, para primaria, para secundaria, que elaboramos conjuntamente con mis estudiantes en un diplomado. Nos tomamos esta actividad de pues hacer un compilado, un directorio de páginas educativas por niveles, ¿no? Y aquí ustedes encuentran una diversidad de páginas y de recursos que se puedan utilizar. Bien, para la creación de recursos digitales utilizando herramientas web, por ejemplo, para las videoclases, que es lo que he visto de que se está solicitando mucho por parte de los profesores, ¿no? Las videoclases tienen una secuencia, tienen una estructura, y para poderlas elaborar hay herramientas, como por ejemplo, la más sencilla es con Zoom. Tú puedes instalar Zoom en tu computador, haces la simulación como que vas a dar una videoconferencia, y luego grabas toda la explicación o tu presentación que estás realizando, ¿no? Y eso se convierte en un video para que luego lo puedas editar. Otra de las herramientas que me parece interesante es Loom. Es una de las más completas también. Loom trabaja directamente con web, o sea, todo lo que tú hagas se queda grabado en tu cuenta en Loom, y luego tú ya puedes descargarlo para poderlo editar y publicarlo a YouTube. Otra que me ha parecido interesante es Prezi Video. Prezi Video también te permite crear una videoclase con información que se transpone al video, ¿sí? Pero tiene que ser información resumida, solo imágenes, con poco texto. Esa es la característica que tiene Prezi Video. Screencast sí te permite crear también tu videoclase, pero hasta 15 minutos en la versión gratuita. Luego te sale el logotipo, entonces por ahí no lo recomendaría. Free Screen Video Recorder también te sale con el logotipo. Flashback también te sale con el logotipo. OBS sí es como que la herramienta avanzada para poder crear este tipo de recursos. Es muy buena también para trabajar, es gratuita, open source. Y ya en las de pago, la que sí recomiendo es Camtasia, ¿no? Camtasia es muy buena para trabajar. Y Spring es buena, pero como es interactiva, o sea, quiere decir que yo puedo interactuar con las diapositivas, puedo crear preguntas para interactuar, etcétera. Pero ese material tiene que publicarse a la web, y eso también ya te limita, ¿no? No se puede publicar en YouTube porque hay que descargarlo y y es una versión de pago, a veces cuesta, me parece que está en los casi $300, ¿no? De ahí con Adobe Captivate y con Adobe Connect son herramientas muy buenas, avanzadas son de pago. Pero yo creo que para iniciar un trabajo de creación de videoclases, a ustedes les vendría bien trabajar con Loom, con Zoom o con OBS, ¿no? Para ya quienes tienen un poquito más de experiencia con herramientas digitales, con OBS es muy bueno trabajar. Aquí está el resumen de las herramientas. Aquí publiqué algunos recursos con eSpring, por ejemplo, hace un tiempo. Y este recurso, desde la página que tengo, que se llama Recetas.pic, lo que hice fue crear unas píldoras, y para elaborar esta píldora utilicé OBS. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay un circulito, ¿verdad? Con OBS se puede hacer ese efecto. Con Loom no hay que hacer tanta configuración, porque con Loom automáticamente ya lo muestra en círculo, pero con OBS sí se necesita. Luego trabajé con Mindomo para crear el mapa mental, y luego grababa todo lo que pasaba en el monitor, ¿no? Con OBS. Esto lo edité con Filmora y lo publiqué a YouTube. Ya es una videoclase, ¿sí? Ese es un ejemplo para que ustedes vean cómo se puede trabajar estas videoclases a través de la combinación de estas herramientas. Herramientas para el desarrollo de una clase sincrónica, asincrónica. Bueno, hay muchísimas, voy a resumirles algunas, ¿sí? Cuando empezó lo de la pandemia, pues la mayoría de los profesores se enfocaron en la herramienta de videoconferencia, ¿no? En su mayoría, pues Zoom. Entonces, otras instituciones o universidades empezaron a trabajar con Blackboard, ¿no? Con Blackboard Collaborate.
Actualmente ya se vienen utilizando con Microsoft Teams también, ¿no? O con Google Meet, que es gratuito, ¿no? Sin embargo, se dejó de lado el repositorio, el espacio donde se tenían que guardar los documentos, donde se tenía que trabajar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La herramienta que se está utilizando muchísimo en versión gratuita es Google Classroom. Entonces, como que Google lo que ha hecho ahora, ha liberado este producto para que cualquier persona con correo de Gmail pueda crear un aula virtual y allí pueda enviarle la invitación a los estudiantes para que se puedan unir al aula virtual. Y dentro de los recursos que se puedan trabajar en Google Meet, se añadían enlaces para conectarlo con Google Classroom con Google Meet, ¿no? Entonces, creaba ya su sala en Google Meet y el enlace lo insertaba dentro de Google Classroom, ¿sí? Una combinación de herramientas para poder generar todo ese desarrollo de aprendizaje a través de esos espacios virtuales. Para lo que es el desarrollo y la evaluación, les mencionaba de utilizar esas metodologías activas, ¿no? El storytelling, las rutinas del pensamiento, ya ustedes vieron aquí unos ejemplos de qué rutinas del pensamiento se pueden utilizar, clase invertida, entre otras cosas. Si estamos trabajando de manera remota, si estamos trabajando en transmisiones en vivo o en videoconferencias, en simultáneo, qué sé yo, entonces necesitamos igual activar estas mismas estrategias. No nos enfoquemos solamente en las herramientas, ¿sí? Utilicemos estas estrategias, seamos creativos para incorporar estas herramientas combinadas con las estrategias que le van a ayudar muchísimo a que sus estudiantes sean más activos y participativos. Aquí hay un ejemplo de una clase virtual sincrónica, ¿sí? Una clase virtual sincrónica. Ojo, no es una receta, es un ejemplo de cómo podría desarrollarse. Por ejemplo, se plantean acá de 15 minutos para la introducción, 25 minutos para que los estudiantes, o para desarrollar el tema como tal, ¿no? Si aquí yo puedo aplicar la estrategia de rutinas del pensamiento, pues puedo combinar en esos dos momentos la aplicación de esa estrategia. Luego desarrollo ya mi clase como tal, empiezo a realizar los ejercicios con los estudiantes o las actividades de evaluación y finalmente las indicaciones para la próxima clase, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo se podría organizar una clase virtual sincrónica, ¿no? Otro ejemplo es que para la universidad ya es que se necesita pues hacer una planeación de todo lo que se va a organizar para la clase, tener ya los enlaces a la mano para poderles enviar a los estudiantes, para que luego se haga siempre esta verificación antes de la clase. Si están trabajando con una plataforma como Blackboard, por ejemplo, hay que subir los materiales, ¿no? Eso ha pasado muchísimo a los profesores. Hace unos meses estuve capacitando a una universidad y ellos estaban trabajando con Blackboard, ¿no? Pensaban que era igual que Zoom. Entonces ellos ingresaban directamente 5 minutos antes de la clase y cuando entraban a la plataforma se daban cuenta que tenían que subir la presentación. Y si su internet era un poco lento, pues ahí perdían ya 10 minutos subiendo la presentación. Como que por eso se recomendaba que haya este tiempo para subir toda la información a la plataforma, ¿no? En el desarrollo, pues ya hacer el saludo como tal, las normas de la videoconferencia, es fundamental aquí cuando ustedes estén trabajando en vivo, cuáles son esas normas o esas reglas que se van a trabajar dentro de la clase, ¿no? Se explica el tema, se desarrolla la clase como tal y se dan las instrucciones para la realización de las actividades. Bien. Ya para ir terminando, cuando entramos a cuáles son esos consejos para evaluar una clase utilizando esas herramientas digitales. Esta actividad de la evaluación o este proceso de evaluación como tal siempre nos conlleva a ir rompiendo estas creencias, ¿no? De que evaluar es solo medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Aplicando esta estrategia de empoderar a estudiante, yo sinceramente empecé a calificar ya como que las notas definitivas que iban a estar en la asignatura al finalizar el curso. Todas las actividades que se realizaban antes de
el cierre o de la última unidad eran siempre de mejora continua. O sea, ellos de repente salían mal en la presentación de sus actividades, luego tenían un chance más para poder mejorar. Y esa era como que la forma como iba trabajando. Ojo, eso yo lo hacía en la universidad. Yo supongo que no en todos los lugares se puede hacer esto, ¿no? Pero yo lo hacía así particularmente, ¿no? Otra de las creencias que se presenta aquí es que yo no aplico autoevaluación y coevaluación porque los estudiantes no tienen el criterio para esto. Claro, si no le doy las herramientas o los instrumentos de evaluación claros, pues ellos cómo van a poderse autoevaluar, no tendrían criterio. Necesitan tener una lista de cosas para poder tenerlo en cuenta y poder mejorar, ¿no? La coevaluación sí es un proceso que te genera a veces cierto dilema, porque entre estudiantes se califican y se ponen 20 entre todos porque son amigos, o de repente no se llevan bien y se desaprueban, pero ya en la actividad de la heteroevaluación, allí era donde era un poco más serio en el tema y drástico también, cuando veía que, por ejemplo, se habían puesto 20, ¿no? Aquí tenemos este puntaje máximo, y de repente no correspondía, entonces aquí había una sanción por calificar no de acuerdo a lo que habíamos dicho, que tiene que ser objetivo, ¿no? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Otra de las personas dice, bueno, no hay necesidad de evaluar durante el proceso, ya que me demanda mucho tiempo y esfuerzo. Por el contrario, este proceso te ayuda a que el estudiante se dé cuenta y diga, wow, yo no estoy solamente aquí para que me califiquen como bueno o como malo por lo que hago, sino estoy aquí para ir aprendiendo. Y durante ese proceso que voy mejorando, pues el profesor me va ayudando y me va dando oportunidad. Yo le daba máximo 2 oportunidades para ir mejorando. Y para pasar esas oportunidades, pues ya no tenían más, ¿no? Desconozco qué instrumentos de evaluación utilizar. Sí, ese también otro dilema que se puede presentar. Ya más adelante vamos a mostrar algunos de los instrumentos que se puedan utilizar. Y otra de las cosas es que las herramientas, ¿no? Se desconocen cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para evaluar esta clase, ¿no? A veces nos enfocamos si es que realmente hay herramientas exactas para calificar lo que yo quiero, ¿no? Hace un tiempo me decían, a ver, yo no tengo aula virtual, solamente tengo Google Classroom y utilizo Google Meet para el desarrollo de mis clases. ¿Y cómo tomo exámenes? Pues, ¿cómo tomo exámenes si con Google Formularios pues no se puede, se van a copiar? No me permite generar esta opción de que las preguntas sean aleatorias. Sí, definitivamente no se puede. Pero lo que podríamos hacer es cambiar esa actividad de evaluación o darle menos peso y enfocarte más en actividades prácticas que te permitan que tus estudiantes evidencien allí que están aprendiendo o que están desarrollando todo lo que tú has ido trabajando en el curso, ¿no? Y ya el examen pues va a tener menos peso porque tienes que cumplirlo igual por la política, por las condiciones, qué sé yo. Entonces eso ya te daba esa flexibilidad de poder trabajar, ¿sí? Bien, entonces aquí viene ese dilema, ¿no? ¿Evaluamos el aprendizaje o evaluamos para el aprendizaje? Pónganme en el chat por ahí cuál es mejor o cuál ustedes elegirían. ¿Evaluar el aprendizaje o evaluar para el aprendizaje? Para el aprendizaje, evaluamos para el aprendizaje. Ya. ¿Ustedes creen que está mal evaluar el aprendizaje o es parte del proceso? ¿Se puede decir un comentario? Claro. Sí. Creo que estamos equivocados. Bueno, en mi forma de ver, evaluamos el aprendizaje para ver cómo están avanzando los estudiantes. No evaluamos para él, porque eso como que conlleva el tener que. Creo que si los estudiantes no están aprendiendo, también es nuestra responsabilidad el ver por qué no lo están haciendo, ¿no? Precisamente los estilos de aprendizaje tienen esa raíz, me siento yo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estamos enfocados en evaluar para el aprendizaje, ¿no?
evaluar para el aprendizaje. Evaluar el aprendizaje también en algún momento, pero hay que ir rompiendo siempre esa idea de que no solamente estamos evaluando el aprendizaje porque por cuestiones ya de la normativa institucional tenemos que calificar, y esa calificación pues va a ser el resultado de todo un proceso, ¿no? Dentro de los tipos de evaluación, ya conocemos la evaluación diagnóstica, la de proceso, la de producto, ¿no? Y dentro del proceso, sí o sí, les recomiendo muchísimo que apliquen esta de la autoevaluación y la coevaluación. A ustedes les va a facilitar muchísimo en su labor, les va a optimizar muchísimo tiempo. Aplicar exámenes online, sí se puede trabajar con Google Formularios particularmente, pero como les mencionaba, si queremos ya exámenes mucho más formales, pues Google Formularios no te permite hacer esto. Es algo más sencillo, algo más práctico, es básicamente para que de repente los estudiantes puedan autoevaluarse, ¿sí? Puedan ir midiendo cómo es que van aprendiendo durante todo un proceso, ¿sí? Y les ayuda mucho a que dentro de Google Formularios, a que puedan utilizarlo también como una herramienta para hacer sus encuestas, ¿no? Ahí sí ayuda bastante esta herramienta. Bueno, ya las plataformas para evaluar de manera formal está Moodle, ¿sí? Totalmente ahí como que Moodle es una de las plataformas que se ha posicionado bien en el mercado y que te da todas esas facilidades para las evaluaciones formales a través de exámenes, ¿no? Herramientas para utilizarla dentro del proceso de evaluación, pues hay muchísimas ahí. Por ejemplo, Kahoot, Edpuzzle, Quizzes. En Edpuzzle es una herramienta en la que tú puedes crear un video y durante la reproducción del video se va a pausar automáticamente y se va a formular una pregunta sobre todo todo ese tramo que se recorrió, ¿no? Eso te ayuda en el trabajo. Mentimeter también es una herramienta para ir sondeando, ¿sí? Cómo es que mis estudiantes o cuál es el nivel de conocimientos con respecto al tema que voy a trabajar con ellos, ¿no? Mentimeter, Socrative también te ayuda mucho a ese proceso de ir identificando o ir evaluando durante el desarrollo de una clase sincrónica. Más aplicaciones, bueno, ya les mencionaba sobre el trabajo colaborativo, sí o sí con Google Drive. Si están trabajando con Microsoft, pues con OneDrive también es otra opción. Kami es una aplicación para lectura digital, para poder resaltar, para poder analizar documentos de manera colaborativa, ¿sí? Edpuzzle, ya les mencionaba que era como que los videos con preguntas. Padlet para crear sus muros colaborativos, ¿no? Los espacios colaborativos donde los estudiantes pueden compartir información, pueden trabajar de una manera mucho más interactiva. Eso les ayuda mucho para cuando quieren hacer ya una actividad práctica, ¿no? Genially se ha convertido en una herramienta muy poderosa, diría yo, porque los materiales que se pueden trabajar ahí son interactivos. Pero si te demanda tiempo trabajar estos materiales, yo lo que recomendaría es trabajarlo conjuntamente con los estudiantes para que esto tenga un mejor impacto, ¿no? Educaplay ya les había mencionado, ahí hay hay una galería, un catálogo de actividades que la comunidad de Educaplay comparte y que ustedes fácilmente pueden reutilizarlas, ¿no? A través de enlaces, ¿no? CMapTools para la creación de mapas conceptuales y Mindomo para la creación de mapas mentales. Muy bien. Hemos llegado entonces al final de esta videoconferencia. Quisiera sus comentarios, por favor. ¿Qué tal les ha parecido? Sé que ha sido bastante información. Cuéntenme por allí cuáles son sus compromisos que ustedes han puesto en sus apuntes. Cuéntenme qué es lo que se llevan de esta videoconferencia. Gracias Gerardo. Como siempre, aquí veo levantada la mano de Denis. No sé si alguien más quiera opinar. Denis, adelante. Y ahorita vayan levantando ahí la manito en azul. Hola, doctor Gerardo. Hola, Denis, ¿qué tal? Un placer y de verdad muy valiosa la información. Y
y como usted lo acaba de decir, fue rápido y cargada, ¿no? Dentro de mis compromisos, aquí lo puse, pues, no aflojar el paso. ¿Y por qué puse esta frase, no aflojar el paso? Quiero ponerlo en contexto, doctor Gerardo. Nosotros estamos en el diplomado con el doctor Gustavo Huerta Patraca, precisamente porque somos, creo, docentes que queremos precisamente actualizarnos. Y a veces nos olvidamos un poquito de que como que damos por asentado que este conocimiento ya lo tenemos. Yo soy docente 100% presencial. Yo quisiera escuchar de usted, así a manera de coaching, no lo sé. Por ejemplo, para mí hasta Zoom ha sido nuevo, hasta para compartir una diapositiva, a veces ya la daban por sentada, pero nunca lo había hecho hasta ahorita en una clase. Yo lo que quisiera externarle, precisamente ponernos en este contexto, es un lenguaje que, si bien para mí en el compromiso, como lo puse, no aflojar el paso, algunos te abruman tanto el lenguaje de docentes que escucho de mis compañeros inclusive, y lo voy a aceptar, hasta a veces uno dice, esto es demasiado para mí. O sea, apenas estoy con Zoom cuando empiezo a ver toda esta información que usted nos da y digo, no hombre, no, ya que el gobierno me diga qué hacer, ya me voy despacito. Entonces, a veces nos olvidamos esa parte, esa sensibilización que nos damos por asentado de que ya eso lo manejamos. Y por lo que veo, no es nuestra área de expertise. Al contrario, estamos en la parte de aprender lo mínimo básico necesario. Y en este sentido, doctor, en este contexto, ¿cómo es ir empezando poco a poco, pero ante algo que ya nos exige? ¿Sí? Porque a veces, por ejemplo, quiero pues dejarlo muy claro, y también va para el doctor Huerta. Por ejemplo, en el sistema medio superior que estoy, yo procuro hacer mis tareas aquí, estar investigando un poquito un tutorial, pero el gobierno nos empieza a bombardear de que chútate este tutorial de esta webinar de lo emocional para los alumnos en pandemia, que no tiene que ver con la materia o con lo que haga. Absorbe demasiado cuando lo que urge es que, si ya esto vino para quedarse, es precisamente que desarrollemos esa área de expertise, ¿no? Entonces, nos bombardean de actividades de relleno, lo voy a poner así, ¿sí? Y a veces uno dice, ¿en qué momento hago yo esto? Por eso creo yo que estamos en este diplomado. Al menos ya me doy cuenta de lo mucho que me falta por recorrer, porque mientras lo ignoras no te das cuenta de que el mundo se mueve. Pero ahora que tengo conocimiento de tantos conceptos, me preocupo. Y el siguiente paso que tengo que dar es ocuparme. Pero yo sí quisiera palabras de aliento, cómo ir pasito a pasito. Gracias, doctor. Y paramos, ¿verdad? Claro, muy bien, Denis, muchas gracias. Lo que me comentas me viene al recuerdo una capacitación que di en una zona del Perú muy alejada, en la parte sierra, donde los profesores que estaban siendo capacitados, bueno, me contrataron para capacitarlos por dos días, donde ellos tenían que elaborar materiales didácticos, ¿no? Para sus niños, porque eran profesores de inicial, en este caso de preescolar, ¿no? Y así como me menciona Denis, ¿no? Estaban muy preocupados por todo el camino que hay que seguir. Había toda esta incertidumbre de cómo funcionan eso de las tecnologías. Y yo tenía el reto de enseñarles a crear materiales, ¿no? Pero me percaté de algo que me llamó mucho la atención. Y es que los profesores que estaban allí estaban motivados por mejorar, por ser mejores profesores. Tanto así que las profesoras, que eran mamás, iban con sus hijos y con su cuna al costado, terminaba la clase, se iban a amamantarla. Entonces, esa muestra de motivación que ellos tenían era impresionante. En 2 días
mi meta era que hagan solamente un material educativo con una herramienta que se llama EdiLink. Era para que crean sus materiales interactivos y todo. La más sencilla. Entonces, lograron hacer, creo que cada uno habrá hecho unas 5 o hasta 8 herramientas o recursos que trabajaron allí. Entonces, la motivación es un elemento importantísimo para que uno pueda involucrarse en el tema de tecnologías. ¿Por dónde ir? ¿Cuál es el camino? Partamos primero de hacer una buena planificación y frente a las necesidades que tengamos. Por ejemplo, si yo veo que mis estudiantes tienen mucha dificultad en conocer sobre un tema, entonces tengo que ir pensando a ver qué recursos podrán haber para yo poder reutilizar. Pensemos primero en reutilizar materiales que están en la web. No pensemos en crear todavía. Crear empiezan cuando ya pasan todo este camino de conocer las herramientas, ahora sí empiezan a crear. Porque si de frente crean, el camino se hace larguísimo. Porque con la tanta cantidad de software que hay y de herramientas, se complica. Entonces, piensen primero en una primera etapa de reutilizar, trabajar en equipo. Toca como profesores quitar un poco el orgullo de que lo sé todo o que yo soy experto en mi tema y nada más, y empezar a trabajar en equipo. Júntense con 2, con 3 personas y empiecen a trabajar en equipo. Cada uno tiene un superpoder, cada uno tiene una habilidad. Ese trabajar en equipo les va a ayudar a que puedan ir creciendo. Entonces, reutilicen sus materiales, apóyense mucho de los estudiantes, apóyense muchísimo. Siempre hay estudiantes destacados. Empiecen a trabajar con ellos, empiecen a involucrarlos en el proceso, que se sientan parte del desarrollo del curso, que no se sientan solamente que porque de repente están trabajando en un colegio privado, el docente tiene que saberlo absolutamente todo y darle masticadito, como se dice, a los estudiantes. No, porque el proceso de aprendizaje para los estudiantes no les ayuda a trabajar así. Les estamos haciendo un daño, facilitarles absolutamente todo. Estamos evitando que ellos mejoren sus procesos cognitivos. Tenemos que darles materiales para que analicen, para que trabajen en equipo, para que empiecen a crear que ellos mismos, ¿no? Hace un tiempo publiqué un anuncio donde decía, ¿no? Para que tú puedas elegir las herramientas, utiliza las 3C. Que tu estudiante pueda con esa herramienta comunicarse, crear y colaborar, ¿sí? Cuando tú elijas una herramienta, ten en cuenta esos 3 elementos. Que se sepa que pueda comunicarse, que pueda crear y que pueda colaborar. Trabajar en equipo con los estudiantes es de gran valor, te ayuda muchísimo. Traten de aplicar esta estrategia de empoderar al estudiante, porque no solamente van a tener a delegados en el aula, sino van a tener a estudiantes que se van a sentir involucrados en su curso. Cuando tengan eso a su favor, se van a dar cuenta que les va a facilitar muchísimo el tiempo, muchísimo el tiempo. Vean creativamente cómo premian a esos estudiantes, véanlo. Realmente dejan huella ustedes en trabajar de esa forma. Muy bien. Sí, muchas gracias, Gerardo. Había aquí otra opinión de Agustina, y la mano levantada. Adelante, Agustina. Gracias. Disculpe, doctor. Ya no entendí al final. ¿Qué es lo correcto? ¿Evaluar el aprendizaje o para el aprendizaje? Evaluar para el aprendizaje. Para el aprendizaje. Sí, al final me enredé. Ok. Pero, mi compromiso. ¿cuál es su Trabajar compromiso? colaborativamente con mis compañeros, empoderar a mis estudiantes, lograr que trabajen colaborativamente ellos y abordar la gama de herramientas que nos planteó, planeando bien mis clases. Ese es mi compromiso. Excelente, Agustina, excelente. Te Gracias, felicito muchas por ese gracias. compromiso contigo mismo. Te felicito. Muchas gracias. Gracias. Profesor Fernando, adelante. Buenas tardes, Gerardo. Muchas Hola, gracias Fernando. por toda la información que nos estás dando. Yo creo que es importante lo que comentas de que cada día tenemos que ir adquiriendo nuevas herramientas, así como a veces exigimos a los alumnos de que ellos aprendan. Nosotros tenemos que tener esa
esa humildad, como bien lo dices tú, de cada día aprender cosas nuevas. Y eso nos va a facilitar todo este ambiente. Yo quería nada más comentarlo y a todos los, no conozco a muchos, yo creo que nada más a Sergio es al que conozco, pero todos los demás es un gusto estar aquí con ustedes. Yo no estoy en el diplomado, conozco a Gustavo y a Sergio porque trabajamos en una misma institución, pero aquí lo importante, Gerardo, creo, y es una opinión personal, también tenemos que de repente ser un poco empáticos con el alumno, ¿sí? Me ha tocado, y estamos en cierre de cuatrimestre en la institución que estamos dando clases, y creo que de repente me tengo que convertir un poco en ese psicólogo, ¿no? Así como de repente nosotros, y perdón Denise por comentarlo así, que de repente nos agobia todo esto, el alumno está igual y a veces tenemos que frenar un poquito, y eso es lo que he estado de repente haciendo, y es frenar y hacerse más empáticos entre nosotros. Así como ellos están, igual de repente estamos nosotros. Ellos están aprendiendo y de repente a lo mejor ellos es con mucha más facilidad porque nacieron con la herramienta, nacieron con la tecnología. De repente a nosotros que somos un poco más con más experiencia, para no decir viejitos, pues como que nos cuesta un poquito más, pero ellos están con la herramienta, pero de repente también se abruman. Entonces, de repente sí frenas, y sí ese soft skill, hard skill, y otras técnicas que hay ahí de meter al alumnado en la misma frecuencia, creo que es parte de lo que tenemos también que ir aprendiendo con todas estas situaciones que se nos está presentando. Desde mi punto de vista, creo que la tecnología y esta parte de lo virtual y esta parte de herramientas TIC ya vino y se quedó, y no se va a ir. Y como le digo a los alumnos, aquí estamos en la escuela, pero cuando estén en el trabajo va a estar la misma situación. Así que más vale que nos montemos en el tren, nos subamos, y la tecnología ya está, y hay que agarrarla de los cuernos y domarlas en algún momento. No es fácil, pero sí, mi punto de vista es sí ser empáticos de los dos lados, ¿no? Estamos en la misma, ¿no? De repente estamos aprendiendo una herramienta y ya nos cambió la institución, que ahora vamos a utilizar otra, y utilizas una y de repente falla esa, y tenemos que tener hasta un segundo recurso para poder aplicar una situación en la que nos encontremos, ¿no? Yo los invito a que no se desanimen, no nos desanimemos. Estos cursos, estas pláticas, gracias Gustavo por la invitación, creo que nos motiva, porque también nos damos cuenta de que hay otros que estamos igual, y que estamos echándole las ganas, y que además vamos a salir adelante. Así que a todos yo les invito a que le echemos ganas y que no decaigamos en el ánimo, porque esto lo único que nos va a hacer es ponernos otra vez en la punta. Así como el conocimiento ya lo adquirimos, ahora con la tecnología vamos a potencializar ese conocimiento, y vamos a hacer que el alumnado pues al final termine aprendiendo no solamente del tema que le estamos dando, sino de tecnología, y eso ya estamos enseñando doble. Ese es mi comentario. Gracias, Gerardo, de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias también por tu comentario. Gracias, Fernando. Habrá otras charlas por ahí, también invitación, y bueno, al resto de conocidos contactos por ahí. Gracias, Fernando. Javier Fuentes. Sí, doctor. Comentaba el doctor Gerardo a lo largo de la presentación la importancia de reconocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? También es importante que nosotros reconozcamos nuestro estilo de enseñanza. En este caso, por ejemplo, mi estilo de enseñanza, por cómo aprendí, como yo fui enseñado, reconozco ha sido muy tradicional. Es una manera, es una hora, es la hora de cambiar y de ajustarse a los nuevos tiempos que esta situación nos está imponiendo, ¿no? En el caso mío, yo estoy ahorita de año sabático. Sin embargo, cuando yo me reincorpore a la actividad, la situación va a ser diferente. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, participando en el diplomado con el doctor Huerta, pues es estarme preparando para cuando llegue la hora de
volver a la justa, poderlo hacer con las herramientas adecuadas, ¿no? Y que los estudiantes no me vean allá atrás, no como decía el profesor Fernando, como el viejito, sino como el profesor de juventud acumulada, ¿no? Pero también con experiencia acumulada que tendría yo, que espero poner a la disposición de mis estudiantes para que aprendamos juntos, ¿no? Y coincido con la maestra Agustina, ¿no? Cuando dice la idea de colaborar, crear equipos, yo creo que el compromiso aquí particular y al cual invito yo a todos sería reproducir estas ideas que nos comparte el doctor Huerta, ¿no? El caso de este diplomado es un buen ejemplo, ¿no? Nosotros somos de diferentes niveles educativos, desde jardín de niños, primaria, secundaria, educación media, bachilleratos, posgrados incluso, ¿no? Y cuando necesitamos alguna herramienta o algún consejo, recurrimos al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? ¿Alguien conoce una herramienta? ¿Cómo le puedo hacer? ¿No? Eso es una manera de trabajar en equipo y yo creo que podríamos hacer lo mismo con nuestros compañeros en nuestros centros de trabajo, ¿no? Ir haciendo equipos de trabajo en donde nos encontramos, porque eso, como dice el doctor Gerardo también, nos va a facilitar la tarea, ¿no? Trabajar juntos siempre nos va a aliviar la tarea, que sería más ardua si trabajamos de manera individualizada. Ese es el comentario. Gracias, Javier. Muchísimas gracias también, Javier. Muchísimas gracias. Aquí tenía algo que les quería En el chat estaban opinando, Gerardo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda o algo. Se quedaron entusiasmados. Sí, así es. No es difícil. Adiós. Perfecto. No hay preguntas. Sí, yo le voy a alcanzar a Gustavo las diapositivas para que se las puedan compartir a ustedes. No se preocupen. Sí, ya tengo las del doctor Rubén Edel también, ya me las proporcionó. Entonces, con esas dos, ya hasta ahorita, y ahí se van a ir integrando más. Muchas gracias. Gracias. Claro. Gerardo, agradecerte de nueva cuenta tu disposición, tus comentarios siempre atinados y muy prácticos, ¿no? Porque luego, pues, mucha actividad, muchas recomendaciones, pero no así. Paso A, B, C. Digo, no es receta, pero sí ayuda. La imagen que proyectaba Gerardo, que decía, planeación de mi clase sincrónica, es decir, cuando mi videoconferencia, voy a dar videoconferencia, pero ¿cómo lo voy a dividir? Primeros minutos aquí, tales minutos acá, así como un plancito. Si quieren, hagan anotaciones aquí en la libreta, ¿no? 2, 3 cosas, pero tener, ¿qué voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a abordar? Es parte de lo didáctico que platicaba Gerardo, y ya luego veo con qué herramienta. Y retomando, una o dos herramientas, tampoco se trata de meter estas 30 que nos dio Gerardo en una sola clase, no, abrumas, una o dos. A la siguiente repito una y así me voy, de una a dos por semana, no se trata, y habrá unas que son como de base, ¿no? Las plataformas, las videoconferencias, pero el resto, retomar ahí toda la amplia experiencia de lo que decía Gerardo. Muchas gracias. Estamos pendientes por ahí, ya estamos, les adelanto así, estamos en coautoría terminando un libro entre Gerardo y yo para que se publique por ahí en línea ya, y será gratuito, ya por ahí se los compartimos después, porque finalmente se trata de compartir, ¿no? Así que por ahí estamos pendientes. Gerardo, no sé si tienes algún otro comentario. Bueno, de mi parte, Gustavo, agradecerte y agradecerles también a los que se han conectado el día de hoy. No sé si los he dejado sorprendidos o soraprendidos. Hay un término por ahí que hay que utilizar que se llama el soraprendizaje. Es sorprender a tus estudiantes a través del aprendizaje. Soraprendizaje. Sí, es muy importante que se trabaje en equipo, que se vayan rompiendo esas creencias para el manejo de las tecnologías. Ya ustedes dieron este primer paso de estar en el diplomado. Eso ya durante todo ese proceso de formación en el diplomado se van a dar cuenta que hay un mundo interesante,
pero además también implica mucho de su esfuerzo, de su entrega, de su compromiso con ustedes mismos. Y hay que tener en cuenta que todo esto, pues no se trata de utilizar herramientas por utilizar, sino de pensar que nosotros tenemos que ser docentes innovadores. Las tecnologías son nuestro mejor aliado, pero el foco aquí está en ser docentes innovadores. No necesariamente tienes que utilizar lo último de las tecnologías o de las herramientas que han salido al mercado, sino con lo mínimo necesario. Yo conozco acá en Perú a profesores que han utilizado WhatsApp bajo una estructura, bajo una ruta clara, y les ha generado buenos resultados. Entonces, no necesitamos herramientas tan sofisticadas como para lograrlo. Es mucha creatividad por parte de ustedes y trabajo en equipo. Así que gracias a todos por su participación y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, muy valioso todo lo que nos... Gracias, Gerardo. Para cuando den sus aplausos, ahora se utiliza en coaching, hacen esos aplausos. Aplausos. Así nada más. Aplausos virtuales. Y también tiene una línea de educación especial, ¿no? Para los que tienen autismo y no soportan el ruido o sordomudos, es aplauso. Entonces mezclamos la parte también de la inclusión. Los sordos. ¿Mande? Los sordos. Para Los sordos utilizan ese. Sí. Aplausos. Los asiáticos también aplauden así. Aplausos, así es. Es formación inclusiva. Exacto, al mismo tiempo. Así es.